Hola cabros, ¿cómo están? Vengo a entregarle un dato en relación al tema de la alza en las cuentas de la luz. En octubre del año 2019 se ingresó un proyecto de ley para frenar las alzas de la luz por temas de costo, que en ese caso correspondía a un alza de un 9,2% en las cuentas eléctricas por temas de generación, y que obviamente este proyecto creaba un mecanismo de estabilización de las cuentas de luz que tenía un tope de 1.350 millones de dólares, impulsado por el expresidente Sebastián Piñera y por el, en ese momento, ministro de Energía Juan Carlos Jovet. Y que de hecho en noviembre del 2019 se indicaba que pese a la ley de estabilización de tarifas eléctricas, cuentas de luz podrían subir por alza del dólar, en ese minuto. Y obviamente esto te hacía entender que se iba a llegar mucho más rápido al tope de los 1.350 millones de dólares por el alza del dólar. De hecho, esta noticia es del año 2019 y te lo explica uno de los aspectos que consideró la nueva ley del techo de 1.350 millones de dólares para el Fondo de Estabilización. Tope que se alcanzó en el año 2022, o sea con el gobierno de Gabriel Boric. Y sobre la misma ellos decidieron extender, sin ponerle ningún plazo, el tema del congelamiento a los precios de las cuentas de la luz, que venía aprobado como ley desde el año 2019 y como les decía tenía un tope de 1.350 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el punto con este par? Porque entre Diego Pardo y Gabriel Boric no haces uno. Al día de hoy esa deuda es de 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Ya no son 1.350 millones de dólares. No, son 6.000 millones. Ahora, obviamente entenderás que no es lo mismo un alza en las cuentas de la luz en base a una deuda de 1.350 millones de dólares que un alza en las cuentas de la luz en base a una deuda de 6.000 millones de dólares. O el alza va a ser mucho más alta o el periodo va a ser mucho más largo. Y como premio, en base a esa alza sostenida que van a tener los precios de la luz, va a subir la inflación. Eso es lo que reclama Rosana Costa, que es la presidenta del Banco Central. Porque el informe técnico sobre esto se le entregó recién en mayo. Y el mecanismo para que se empiece a cobrar esta deuda se aprobó recién en marzo. Y ahí es donde el ministro Diego Pardo decía, no, pero es que esta información la tenían antes, ¿por qué no hicieron esta proyección antes? Por el tema de la inflación. El tema es que en marzo, junio, septiembre y diciembre es que el Banco Central elabora los informes de política monetaria, que es el famoso IPOM, donde da las proyecciones de la inflación. Entonces ustedes entenderán que si aprueban este proyecto de ley para que se empiece a cobrar de una vez esta deuda, sale en el mismo mes que se elabora el informe de política monetaria, no tiene ningún sentido. Obviamente esto tendría que salir en el próximo informe de política monetaria, que obviamente es el que salió en el mes de junio. Así que se cayó el ministro y tiene toda la razón Rosana Costa. Básicamente, ¿qué se puede desprender de esta cagada? Que en el gobierno de Sebastián Piñera se impulsó un proyecto de ley en el pleno estallido social para poder bajar las cuentas de la luz por temas de alza. Y obviamente esto tenía un tope de 1.350 millones de dólares. De ahí no podía pasar. Y gracias a este par, esa deuda ya va en 6.000 millones de dólares. Que tenemos que pagar todos. Con una alza absolutamente desproporcionada en las cuentas de la luz. Y no veo a ni un weón queriendo hacer un estallido social por eso. ¿Cómo era el lema? ¿No son 30 pesos, son 30 años? O sea que por 30 pesos dejaron la cagá. Imagínate un alza de un 57% en las cuentas de la luz. Para todos, ricos y pobres. Y que esto más encima trae como consecuencia un alza en la inflación por ser una alza sostenida en los precios de algún bien o servicio. Entonces no han controlado nada muy bien la inflación, porque esto les cae del cielo. Tu gobierno